Siempre me olvido. ¿Cómo definimos las necesidades de agua de las... ¿Quién me apoya, por favor? A ver, Alberto, ¿cómo defines tú la necesidad de agua de los cultivos? Eh, sí, profesor, primeramente es por o sea, el tipo de cultivo, casé, hay que utilizar también la evapotranspiración del cultivo. Ajá. Ok, un case de cultivo. Sí, pues el más utilizado creo que llegamos hasta uno, porque o sea, el máximo es uno, pues ya va bajando, ¿no? Dependiendo del de cultivo, ¿no? Pero como suele ser uno. Más o menos así es un case, ¿no? Eh, Sí, Va a haber momentos de mayor demanda, va a haber momentos de menor demanda de agua y va a depender de la característica de cada cultivo, ¿no? la tecnología, ¿no? La fenología va a depender del clima en la parte externa, porque hay un factor importante que es la evapotranspiración, ¿no? Entonces, y hay formas de calcular estas necesidades de agua de los cultivos. Existen muchas, y incluso hay un software ¿cuál es el software que usamos aquí, Alberto? Estamos utilizando el Crowell. Hay CrowWatt, pero hay un software de FAO, creo que eh, Milagros ¿El CleanWatt? el, claro, ajá. Pero el clima no es para el clima nomás, No, profesor. el CrowWatt, Crowell. creo que, ¿no? CrowWatt, no sé si es así ¿o lo han usado ustedes? En mi casa sí lo he usado, Sí, sí. pero en forma referencial solamente. Y CrowWatt es con T, ingeniero. Sí, sí, sí. Ajá. No lo han usado de manera intensiva. Por los cursos nomás, ingeniero. Dice, en los cursos sí. ¿En qué curso lo has usado? ¿En hidrología? En En ríos. relación, sistema de suelo, planta, también hidrología. Ujú. Bien, este sobre el CRODWAT nos define pues las demandas de agua, ¿no? Y eso es lo que vamos a usar. Creo que es un software libre ahora, Lisette. Sí, sí es libre ya, ¿no? Se lo puede descargar uno Ujú. de la web. Ok, entonces, en función si ya tenemos una cédula de cultivos claramente definida, como lo hemos visto en estas láminas, donde sabemos exactamente cultivos por áreas determinadas, entonces podemos tranquilamente correr el CROWAT y ¿qué datos necesitaríamos para correr el CROWAT? Necesitaríamos alguna información básica, ¿no? ¿Cuál es? Meteorológica. ¿Cuál? Meteorológica, ingeniero. Claro, información meteorológica. Temperaturas, ¿no? Ajá. Y- Humedad, temperatura, velocidad del viento, horas de sol. No.
Temperaturas. Ujú. Ok. Precipitación. Información meteorológica, ¿no? Y aquí es importante, por eso, tener datos meteorológicos claros. Y hay, por ejemplo, empresas agroindustriales que ya colocan sus propias estaciones estaciones meteorológicas para captar información específica, ¿no? Milagros, ¿ustedes cuántas estaciones manejan en el fondo donde están? 5 estaciones. 5 estaciones, ¿no? Claro, y una estación meteorológica, ¿qué costo tiene más o menos, Milagros? $5,000. Ujú. Incluso hay de menos. Ingeniero, Sí, Rosana. también hay estaciones meteorológicas que son portátiles, que también puede darnos una referencia bastante cercana. Por ejemplo, hay una que se llama Crestel, que yo la utilizo en el fondo y bueno, ¿no? Está bastante cerca a los datos reales. ¿Qué costo? ¿Tienes idea del costo? No, pero me parece que está cerca de $1,000, más o menos, ¿no? Ujú. Ya, porque algo de esto estamos nosotros pensando colocar en la... Nosotros tenemos en el proyecto, tenemos el encargo de instalar 10 estaciones hidrometeorológicas, pero son estaciones muy completas, estaciones telemétricas, para ver las características de precipitación, caudales en ríos y otras variables climáticas. Y esa estación va a generar información y la vamos a nosotros a través de, ¿cómo se llama? De un servidor, vamos a captar la data, no hay necesidad de ir hasta el lugar, y centralizarla en una sala que le llamamos sala de monitoreo. Entonces, vamos a tener una sala de monitoreo donde podamos captar toda la información de estas estaciones. Pero son 10 estaciones, pero pensamos nosotros que en zonas de producción o de mayor productividad deberíamos colocar estaciones meteorológicas de este tipo, sencillas, para tener una red de información, de puntos que nos pueda ayudar en la planificación, ¿no? Eso es importante. Aquí quiero comentarles algo, jóvenes. Tenemos acá ya un dato real, ¿no? ¿Cuánto es lo que vamos a, qué es lo que, qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se va a sembrar por hectárea? Por ejemplo, aquí en ají amarillo, vamos a sembrar 75.68 hectáreas. Vamos a tener un volumen de producción de 908 toneladas y con un rendimiento de 12 toneladas por 12 toneladas por hectárea. Es fuerte eso. ¿Está bien ese dato? En ají amarillo. ¿Alguien tiene ese dato? De repente es cosecha en verde.
¿no? 12 toneladas por hectárea, bueno. Ajo criollo, 5.5 toneladas por hectárea. Pero a la que iban. Aquí hay ya una información de campo real, ¿no? Tenemos 75.68, 8 hectáreas de ají, escabeche, 1.55 hectáreas de ají panca, 3.5 de ajo, 37 de alfalfa, 3.094 hectáreas de algodón, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ustedes están en una etapa de planificación, ¿no? Y tienen dato nada más? A ver, vamos a suponer. Están en un proyecto nuevo. El único dato que tienen tienen 2.000 hectáreas. A ver, 500 hectáreas. 500 hectáreas ya con infraestructura para infraestructura. Obviamente para este proyecto se ha tenido que hacer una proyección de una cédula de cultivo probable, ¿no? Entonces vamos a usar la cédula de cultivo probable que nos define, que nos dijo Milagros por acá. Entonces este es un proyecto nuevo, con una cédula de cultivo de palto. Arándamos. ¿Está bien escrito arándamos o es arándano? Arándano. ¿Está bien escrito? Con N N al nomás, final. profesor. N. N. Arándano. Listo. Tengo esta cédula de cultivos. ¿Qué otro cultivo más le pondríamos para que sean 2, 4, 5 cultivos? Milagros. Uva de melón. Uva. Ya. Ok. La gran pregunta es, ¿cuánto de palto, cuánto de arándano, cuánto de caña, cuánto de cada cultivo siembran en estas 500 hectáreas? ¿Cómo podrían resolver esa interrogante? Por el consumo de agua de cada cultivo. Entonces ahí habría que determinar el consumo de agua por hectárea de cada cultivo para sacar porcentaje. ¿Cómo se le llamamos? De palto. Ya la que déjala ahí nomás. De caña de azúcar. De espárrago. Uva de mesa. ¿Cómo haría una fórmula? A ver, el rendimiento, ¿cuál sería el rendimiento? Vamos a ponerle rendimiento del palto. No suba O su sea, hijito. disculpa. Rendimiento del palto, vamos a ponerle N palto. Rendimiento del arándano, N arándano. Rendimiento de la caña de azúcar,
rendimiento del espárrago, rendimiento de la... NP podría ser el palto, profesor. Sí. Rendimiento del palto, rendimiento del arándano, rendimiento de la caña de azúcar, del espárrago, de la... Ya. El rendimiento. Si tenemos precio, vamos a poner acá cultivo. Rendimiento. Precio. Precio. Entonces acá vamos, X por tonelada. Y por tonelada. Este rendimiento es en tonelada, ¿no? Precio X y Z. Ahorita vamos a ponerle mejor soles por tonelada. Entonces, X y Z, W, P. Ok. Ya. A ver, estamos haciendo una... Si nosotros multiplicamos el rendimiento por el precio y por la cantidad de este es hectareaje. Hectareaje. ¿De acuerdo? Hectareaje, rendimiento, soles por tonelada. Si nosotros multiplicamos esto de acá, me va a dar una utilidad, ¿o no, estimados amigos? Sí. No, Sí. todavía, porque ahí No, tendría ahí va a ser, ¿no? Claro, ahí va a aquí ser me va a dar un ingreso el bruto. ingreso bruto, sí. Claro, aquí me va a dar un ingreso bruto. Si multiplico P, me va a dar P, NP, X. Aquí me va a dar un ingreso, hay que disminuir los costos de producción, ¿no? Una columna de costos de producción, profesor. Menos costo de producción. El precio se pone en, bueno, soles por kilo, ¿no? Y igual se saca tu costo de producción por kilo producido y sale tu utilidad. Sole por kilo, sole por tonelada. Bueno, y es que estamos usando las mismas. Esto puede ser rendimiento es kilos, soles por kilo, y los costos de producción también en soles por, ¿cómo se llama? Es que los costos de producción se sacan por hectareaje, ¿no? ¿O me equivoco, Milagros? Sí, está bien, solo que nosotros más acostumbrados a eso y luego lo multiplicamos por el... Ok, sí, sí. Pero está, ¿no? Es más o menos así sería la función de producción, ¿o no? Bien, está bien. ¿Sí? Menos costo de producción. Ya. Ok, pero la pregunta es, tengo 500 hectáreas, tengo una cédula de cultivo, tengo datos, rendimientos, precios, tengo... ¿cuál es la combinación adecuada para poder saber cuánto de cada cultivo voy a sembrar? Milagros me dijo de que habría que ver el consumo de agua por cada cultivo. ¿Qué otras restricciones tenemos?
Un punto más importante, estamos olvidando la oferta. Oferta. La oferta hídrica. Ya, es que, ya, ok, oferta de agua. Ya, ¿qué más? Restricciones. Consumo de agua, oferta de agua, ¿qué más? Características del suelo. Lo que ustedes pongan acá, lo que estamos haciendo acá es una planificación y llevarlo a un modelo matemático. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros pongamos acá, debemos ser capaces de expresarlo en una fórmula matemática. ¿Sí? El mercado, pues. La calidad de agua también, profesor. El mercado también. El sistema de riego Condiciones también. Disculpa. Condiciones. climáticas. Creo que todo eso sería, profesor, un diseño agronómico y un diseño hidráulico para el cultivo, ¿no? Y de ahí de acuerdo al diseño agronómico, por ejemplo, según el área de sombra de cada cultivo, también se determina el espaciamiento, ¿no? Y se determina cuántos cultivos se va a considerar. Ya. Pero ese es ya cuando tienes exactamente, yo voy a sembrar al final lo que nosotros queremos es de palto. Ok, voy a sembrar, queremos este dato, de palto 80 hectáreas, 120 hectáreas. A ver, ¿cómo es esto? De arándano, 30 hectáreas. De caña de azúcar, 100 hectáreas. De espárrago, 150 hectáreas. ¿Cuánto vamos acá? 150, 300, 400. Y de uva de mesa, 100 hectáreas. Ya. Tenemos que llegar a estas cifras, ¿no? ¿Por qué 120? ¿Por qué no 80? ¿Por qué 30 de arándano? ¿Por qué no 90? Caña de azúcar, ¿por qué 100? ¿Por qué no 200? En fin, ese es el juego de aquí en esta parte, ¿no? ¿Cómo encuentran ustedes este variable? El capital, pues, Con la demanda, hija. De Ya. La cada cultivo. rentabilidad de cada Por cultivo. rentabilidad. Profesor, pensándolo en forma empresarial, siempre creo que habría que verlo rendimiento, ¿no? O sea, el costo-beneficio, ¿no? Viendo cuál es el cultivo el que me da, o sea, que me renta más, ¿no? Pero eso tiene que estar, creo, igual, tiene que estar unido a la, o sea, la oferta de agua, ¿no? También, ahí ver, ajustar hectárea. Claro, claro. Ingeniero. Sí, Se podría considerar también, bueno, me parece que es básico, ¿no? La inversión, cuánto estoy dispuesto a gastar o cuál es mi fuente de financiamiento. ajá. Ya van apareciendo otras cosas. Claro, es que la inversión en campo no es solamente una inversión agronómica, hidráulica, sino es un conjunto de cosas, hemos dicho, ¿no? Pero el asunto es aquí encontrar esta variable básica, ¿no? Entonces, ¿algo más falta acá? Faltan muchas cosas, ¿eh? Estamos hablando de restricciones.
el personal, o sea, si Mano voy de a, obra. si no tengo mano de obra, Claro, claro. Yo a lo mejor pienso que si todos los 500 hectáreas las siembro pues con espárrago, pucha, me va a ir muy bien, pero y el momento de la cosecha no hay gente, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más falta? Vías de acceso para llegar a la zona, Transporte, ¿qué para más? transportar el producto. Ya. la planta de proceso, ¿no? Si no tengo acceso. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Maquinaria. ¿Es importante o no? A jóvenes, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué más? ¿Algo más, jóvenes? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esta pregunta o no? ¿A Milagros? Jaime. Como decía Ángel, en función a la oferta hídrica que tenemos, ahí vamos a definirlo, pues, la cantidad de hectáreas, ¿no? Quizás no va a ser exactamente los 500 hectáreas, quizás un poco menos, o quizás un poco más, que podría, ¿no? Podría abastecer esa cantidad de oferta que tenga. Pero, a ver, un momentito. Han invertido para ponerle agua, infraestructura a 500 hectáreas. Si tú vas a dejar de sembrar, ¿tú vas a usar solamente 300? ¿Eso es lo que quieres decir? Tampoco no puede ser 300, quizás podría aproximarse, ¿no? Pero también tenemos que verlo en función a su demanda de cada cultivo, ¿no? Cuánto de agua requiere cada uno. Claro, es que justo esta pregunta va a eso, de que nosotros tenemos que hacer la mejor combinación para poder usar de la manera adecuada las 500 hectáreas. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, un ratito, quiero mostrarles algo, por favor. Ya, ¿qué más? ¿Qué más faltaría ahí? ¿Qué más falta? ¿A jóvenes? ¿Qué más falta? Alberto. La mano de obra, ingeniero. Mano de El obra. clima. Sí le hemos puesto, creo. ¿Dónde está? Mano de obra. El clima, ingeniero. Clima. Lo que dijo diseño agronómico, diseño hidráulico, pero ya, clima, a ver. Ya está, ya, condiciones climáticas. Ahí está, condiciones climáticas está. Ay, no me había fijado. Profesor, y también entraría como, por ejemplo, vamos a invertir en lo que es también pesticidas, esas cosas para fumigar los cultivos, eso también sería una inversión, ¿no? Los paquetes O- tecnológicos. Claro. Los costos de producción.
¿Cómo le llamamos profesor, eso? ¿Labores culturales? Costos ¿Sí? de producción sería, ahí está ya, digamos, englobado en los costos de producción. claro, en los costos estaría ahí incluido. ¿No Está estaría en todo ahí. inversión? Ya. Profesor, lo que es el factor de riesgo entraría acá. Quizás puede haber, yo que sé, escasez de agua, quizás, yo que sé, empieza a llover, porque acá, por ejemplo, hay una zona que es de Majes, Pedregal, que no suele llover, ¿no? Pero quizás hay un clima justamente, por ejemplo, yo le cuento lo que es la cochinilla, ¿no? Entonces, o sea, están en zonas que no llueve, pero se le da por un cambio y empieza a orar y se puede malograr, ¿no? El cultivo, o sea, la cosecha más que todo. ¿Se puede Sí. incluir ahí factores de Claro, riesgo? es que esos factores de riesgo justamente, a ver, deberían entrar en esta planificación, claro, ajá, pero hay que establecerlo en qué. Por ejemplo, si dices agua, entonces tenemos que definir exactamente cuáles son las disponibilidades de agua por mes. Y la disponibilidad de agua, cómo puede ir, darle algún factor de probabilidad de ocurrencia. Entonces, por eso es que se utilizan los famosos 75, 85, 90% de probabilidad. Entonces, tú lo vas afectando, ¿no? Vas afectando a esa planificación. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Ya encontré justamente ese tema que les estoy desarrollando, fue el tema de mi tesis. La tesis de maestría que no le he compartido hace mucho tiempo, pero quisiera compartirla con ustedes en esta oportunidad, porque justamente estoy buscando la fórmula. Espérense, por favor. Ya, hay varios factores. A lo que vamos, a ver. Esto que estamos mencionando al inicio, esto tiene que ser, es la fórmula la fórmula principal. Y esa fórmula principal, que es la multiplicación de todo esto, ¿no? De todo esto de acá, tiene que estar afecta a varios factores que le llamamos restricciones. Agua, clima, suelo, calidad, mercado, transporte, maquinaria, labores culturales, costo de producción. Todo esto, esas restricciones tenemos que ser capaces de llevarlas a un modelo también, a una expresión matemática, ¿no? De manera tal que, a ver, vamos un momentito, por favor. Déjenme. Quiero encontrar la fórmula. Tengo acá. ¿Ustedes han llegado a algún curso o han escuchado o han hecho alguna práctica de programación lineal? Les pregunto, amigos. Yo, por No, ejemplo, no, profesor. pues, no. No han hecho nunca programación No, lineal. profesor. Ya. Bueno, conmigo de todas maneras, por lo menos van a escucharlo, porque eso es importante, ¿ya?
quiero llevarlos a la fórmula que... Programación lineal es una parte del conocimiento de la investigación operativa. ¿Ya? Y la investigación operativa... Ahí está. Ya, voy a compartir con ustedes algo, ¿ya? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve, profesor. Sí, Ya. se le ve. Sí, punto 7. Nosotros lo que estábamos poniendo al inicio era una fórmula, ¿no? Una fórmula de utilidad. Esa fórmula le llamamos la función objetivo, ¿no? La función objetivo, que es una sumatoria de una serie de lo que habíamos puesto ahí, utilidad, neta, precios, ¿no? Eso me da una fórmula. Las variables del modelo, en este caso, esto fue una tesis para Chavimochic, justamente a los inicios. Esta tesis la presenté en el año 93, y hace bastante tiempo. La cédula que planteamos fueron dos cédulas. Una permanente con espárrago, mango, palta, chirimoya, vid, guanábana. Vid para un tipo de suelo más pobre y especies forestales. Este fue para cultivos permanentes. Y para cultivos transitorios también establecimos un tipo de frijol, camote, sandía, ¿no? Y melón. El frijol para un momento determinado de siembra, era 5 momentos determinados de siembra, para camote para 3 momentos determinados de siembra, sandía 2 y melón 2. Y las restricciones que teníamos era el suelo, ¿no? Una primera gran restricción, el agua, ¿no? Es otra gran restricción, la mano de obra, otra gran restricción, maquinaria, ¿no? Maquinaria, modelamiento de sistemas analizados, a ver, ¿qué más? Ya. Y era esto. Las funciones objetivos, las fórmulas que hemos puesto al inicio, restricciones de suelos, de agua, de mano de obra, de maquinaria, las que teníamos posibilidad de llevarlos a unas expresiones matemáticas, ¿no? Y obviamente a restricciones de disponibilidad. Y estos son disponibilidades mensuales prácticamente. Y esto obviamente encontrar la respuesta de manera resolviendo fórmulas es materialmente imposible. Usamos un software para esto, ¿no? Teníamos la función objetivo, teníamos las restricciones, y usamos el software Lindo, así se llamaba. Después hay otro software que ya se modificó, el Hiperlindo, creo, ¿no? Y ahora debe haber otros más, pues, definitivamente, porque la metodología, esto sigue siendo válida, ¿no? Sigue siendo válida y ahora incluso con mayores, probablemente con otras restricciones de tipo climáticas, ¿no? Entonces, aquí corrimos el modelo y fuimos ajustando las corridas ¿cómo se llama? Y me fueron dando pues las áreas óptimas, ¿no? Y así, este modelo, jóvenes, para que pueda correr, había que hacer varias pruebas para que nos vaya dando información lógica y que al final nos pueda solucionar pues estos problemas. Y fueron varias corridas y varios modelos que se ajustaron en este momento, ¿no? Yo les voy a compartir esto, para que ustedes tengan
para que ustedes tengan la lógica de cómo es que se podrían usar. Y eso esto también es un tema, puede ser un tema tranquilamente de investigación, porque esta línea de investigación no se continuó. Esto lo hicimos en esos años y era justamente una tesis de planificación, en donde corrimos un modelo de optimización. Estos son modelos de optimización de la parte de investigación de operaciones, ¿no? Incluso hicimos un modelamiento subjetivo, un modelamiento que en función a no solamente a expresiones matemáticas, sino a expresiones subjetivas. Y salió bastante interesante, ¿no? Entonces, acá hay una línea también de investigación que podríamos tranquilamente desarrollarla, ¿no? Para ustedes, y dependiendo de lo que, si tienen algún interés, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Profesor, una consulta. O sea, con el tipo de modelamiento al que le ha puesto, o sea, le botaba de las hectáreas que era recomendable sembrar. Sí, sí. O sea, Sí. unos más, otros menos. Daba lo... Claro, es que la idea era esta, la idea es esta pregunta que yo les he hecho es una pregunta que nos hacemos siempre. O sea, incluso hasta para para un área de 20 hectáreas, por decirte, o de 30 hectáreas, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes las 30 hectáreas, ¿qué siembras, no? Y a ojo de buen cubero dice, ya, ok, voy a sembrar 10 de palta, 20 de uva, en fin. Y al final dijiste, no, mejor la uva, ya no, voy a arraso con la uva y le pongo el resto palta. Y después dices, no, mejor la palta. Uy, y eso en frutales, recuerden de que estas no son las inversiones que se hacen ahí, son para años, ¿no? Entonces, son preguntas que uno se hace y desgraciadamente a veces las respuestas técnicas no están muy a la mano, ¿no? Pero sin saber pues que existen herramientas de optimización que te puedes proyectar a un futuro determinado, decir, bueno, ok, para tener una inversión clara, coherente, precisa, y que voy a ganar con mi actividad, corramos este modelo y veamos pues qué es qué resultados tengo, ¿no? En fin, es esta un poco la idea de detenerme un poquito y compartir con ustedes. La tesis, voy a ver. La tesis es, bueno, como la escaneé, tiene medio giga perdón, medio tera pesa 500.000 bytes. Se los paso en un transfer, al que lo quiera, ¿se los paso o están interesados? Por favor, sí. Claro, profesor. Está interesante. Sí, está bien. Ok. Entonces vamos a... Sigamos entonces. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Este modelo matemático lindo es de libre acceso en la web? Era de libre acceso. Era un programita muy elemental, lindo, pero que a mí me sirvió de maravillas. Y después, cuando terminé la tesis, salió otra versión, el hiperlindo. Vamos a ver si está. Si no, en todo caso, ver qué software de programación lineal tenemos, ¿no? ¿Lo conocen al ingeniero Fano? Sí. Estoy... Hay otros ahora. Bueno, hay varios, ¿ah? Herramientas online para programación lineal. ¿Pero habían escuchado de la programación lineal o no, jóvenes? Yo por lo menos no todavía. Ok.
Ahí en el chat le he dejado ahí cómo plantear un problema de programación lineal, cómo resolver problemas de programación lineal, aprender a hacer programación lineal. En fin, hay varias cosas por hacer aquí. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Sí. Sí, sí. Ya, ok. Ok, entonces estábamos en la parte de, esto es optimización. Ingeniero, otra consulta. ¿Por qué nos mencionó al ingeniero Fano? ¿Él trabaja con programación lineal? Sí, Gonzalo es un cerebrito pues en el tema de modelamientos, en el tema de software, ¿no? Y estoy seguro que voy a conversar con él para ver si ha seguido, se ha seguido desarrollando alguna eh, herramienta de optimización de célula de cultivos, en fin, ¿no? Porque esta tesis fue una tesis sui generis, porque no la hice yo hice una maestría que ahora ya no hay, la maestría de Ingeniería Agrícola. Y la maestría de Ingeniería Agrícola me orienté más por el lado del planeamiento, la planificación. Y había esta parte que me pareció muy interesante, que era la investigación operativa. Y dentro de mis profesores, el ingeniero Araujo, que creo que ya no está tampoco, Héctor Araujo era de maquinaria, ¿no? Pero enseñaba en la maestría de Ingeniería Agrícola y me dijo, él me propuso hacer optimizar una cédula de cultivo y usando esta herramienta. Yo me metí, investigué un poco más y me pareció interesante. Me pareció muy, muy interesante y me metí al tema de la planificación. Bueno, no, ¿para qué les voy a decir? Me ha servido en la vida, jóvenes, me ha servido mucho. Me ha servido mucho y tanto así que mi desarrollo profesional siempre ha estado por el lado de la planificación, ¿no? Entonces, cuando he estado en PRONA, en el Programa Nacional de Apoyo Alimentario, yo decía, ¿qué hace un ingeniero agrícola en un programa de asistencia alimentaria? Pero cuando apliqué pues los conocimientos de los sistemas de información geográfica, de planificación, y decir pues cómo atiendo a 5.000 comedores de Lima metropolitana, ¿no? Entonces, es meterse a un problema de ingeniería. Y en ese momento, pues ahora ya tenemos los sistemas de información geográfica más baratos y podemos acceder fácilmente a ellos. Pero en esos años, yo les cuento esto, es el año 94 más o menos, ¿no? No teníamos esas posibilidades y lo que hicimos fue un SIG manual. Pusimos los 5.000 comedores en un mapa de Lima, los organizamos, los agrupamos y establecimos pues centros de acopio y solucionamos el problema, ¿no? Entonces, como les digo, estas herramientas, estos conceptos y desarrollar el tema de planificación me ha hecho mucho bien en las cosas, en mi trabajo profesional, ¿no? Y ahorita, bueno, pues sigo en lo mismo porque la planificación de los recursos hídricos, bueno, del 2011 que estamos planificando cuencas, el año 2000 que me tocó ser administrador de riego, también meterme pues a un poco estos temas de qué hago de aquí frente a esto a este desorden, este caos, a este negociado del agua. Jóvenes, es que cuando uno no tiene el control de estas cosas, y Roxana no me va a dejar mentir, aquí se hacen negociados del agua. Y les voy a decir por qué. Continuemos acá. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir alimentando el sistema. Este sistema debe ser capaz de poder establecer un poco esa demanda de agua, ¿no? Lo que nos mencionaba Alberto, pues, ¿no? Estos que debe estar en función, pues, al tipo de cultivo, a las profundidades de las raíces y a las condiciones meteorológicas de cada uno,
nos debe ir determinando pues esas necesidades de agua, ¿no? Necesidades de agua. Aquí está, por ejemplo, un método de cálculo para una evapotranspiración donde le pongamos todas las variables que ustedes han dado, ¿no? Las variables de temperatura, hora de sol, humedad relativa, velocidad de viento, ver los cálculos, los métodos de cálculo de evapotranspiración, ¿no? ¿Cuál es el que más se adecua a nuestras condiciones, ¿no? Y correrlo, ¿no? Y correrlo, en fin, esto es parte de esa determinación de la demanda, ¿no? Y hay una demanda teórica según la FAO, ese es el CROWAT que le estaba mencionando, ¿no? Y hay una serie ¿cómo se llama?, de metodologías que se van calculando y nosotros tenemos que ser capaces de decir cuál es la que más nos conviene, ¿no? El del Browning-Crider, Pegman modificado, radiación, Hargreaves, en fin, y decir cuál es la que vamos a utilizar, ¿no? Después llevar pues a demandas mediante módulos volumétricos, ¿no? De riego. Y aquí tener el concepto claro miren ustedes cuáles los módulos de riegos que normalmente vamos a utilizar, ¿no? A ver, aquí tenemos módulos por laterales, pero un módulo de riego, jóvenes, a ver, ustedes que están en este día a día, un módulo de riego para caña de azúcar, ¿cuál es el módulo de riego? ¿Cuál es la cantidad de agua que consume un cultivo en una campaña? Por ejemplo, como el maíz, por ejemplo. ¿Qué módulo de riego usarían? ¿Tienen en mente? 8.000, 10.000 metros cúbicos, ¿sí? Para caña de azúcar, 20.000. Para palta, Demetrio. Palto. Milagro dijiste, 20.000 también para palta, ¿no? 15. Hay zonas donde usa menos, 13. Ajá, pero es alto también, 15.000. Por eso tú mencionabas de que en Israel se está cambiando incluso el cultivo de palta por otro cultivo de menos demanda, ¿no? Correcto. Por eso nosotros, por ejemplo, conjugamos espárrago que usa 7.000 cubos, arándano también está por 7.000 y palto estamos entre 15. Hay, bueno, de acuerdo a ciertos años, ¿no? Que es un poquito más, 17, 18. Claro, entonces, y eso es un poco las restricciones que hablábamos, ¿no? Quizás puede tener una mejor rentabilidad, pero la disponibilidad de agua te limita, pues, ¿no? Entonces, pero debemos tener en mente eso que tú has mencionado, Milagro, son los módulos, ¿no? Módulos de riego, pues, en promedio, una menestra es 8.000, 7.000, ¿no? Una caña de azúcar es 20.000, arroz es 20.000, palta es 15.000, ¿no? ¿Y qué opinarían si les piden 50.000? Jaime. Tú eres un administrador de riegos, eres un especialista en drenaje y riego y drenaje, y te dicen, no, yo quiero 50.000 metros cúbicos por cultivo año. Jaime, ¿me escuchas? Jaime Castillo. Ingeniero. ¿Me escuchaste? ¿Aló? ¿Me escuchas? Te escucho, Jaime. ¿Qué opinarías si te piden 50.000 metros cúbicos? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, te escucho, te escucho. Te escucho, Jaime. Hola, hola. Otra persona, a ver. Jaime, prende tu micro, por favor. Ya. ¿Qué opinarías si te piden 50.000 metros cúbicos? Te escucho, te escucho.
Lo primero que se tendría que hacer es, de acuerdo al consumo, distribuir, ¿no?, el agua, ingeniero. Ya, pero yo sé que en promedio, Ya. yo, yo sé que en promedio tenemos en la cabeza ya cuánto es lo que el consumo de agua por cada cultivo. Pues yo te digo, yo soy dirigente y te pido 50.000 metros cúbicos por hectárea por cultivo. Este, 50.000 es demasiado, pues, ¿no? Por hectárea. Es demasiado, pues, ¿no? Milagros, ¿tú qué opinas? Puede ser que tenga área no declarada de siembra, ¿no? Y por ahí es el exceso, pero definitivamente, o sea, ahí tiene un sustento para pedir agua, ¿no? Nosotros no es inviable, ¿no? 50.000. Carol, ¿qué opinas? Igual ingeniero que Milagros, no tendría mucho sustento, es demasiado. ¿Para qué cultivos ya, no? Lisette. ¿Qué opinas, Lucette? Demasiada agua, ingeniero, para una hectárea. Me parece que tendría que verificar o sea, se tendría que verificar para qué cultivo es, la razón, y porque aún así, si el arroz no consume esa agua, no sé qué cultivo sería. Es mucho, no. Claro, claro. Habría que evaluar, profesor, A ver, por decir un caso exagerado, por decir, ¿no? Si de repente pues lleva en un canal pues de arena, por decir, ¿no? Exageradamente, para que pida pues 50.000 metros cúbicos por hectárea es mucho. Pero si es arena, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Que Por eso revista, digo, pues. evaluar las eficiencias, ¿no? Ver primero, usted pide 50 metros cúbicos por hectárea, vamos a campo, ¿no? A ver dónde es su toma, ver la infraestructura de riego y evaluar primero, pensé. Claro, Demasiado. claro. Evaluar, ¿no? Robert, ¿qué opinas? Bueno, profesor, yo opino conforme han opinado los compañeros, estoy de acuerdo, pero sin embargo tenemos que, bueno, priorizar, ¿no? O sea, demandas. Si hay disponibilidad hídrica, se le puede dar, ¿no? Tenemos que priorizar si en ese punto de captación hay otros, ¿cómo se llama? Hay otras bloques de riego, sistemas de riego que necesitan agua. Entonces, sería importante la priorización, ¿no? Si existe oferta hídrica, bueno, se le puede dar, ¿no? Porque a veces, esa sería la respuesta, ingeniero. Robert, tienes que tener cuidado con esa respuesta. Porque acuérdate que estamos nosotros, si tú le otorgas eso, le otorgas un derecho. Y si le otorgas un derecho para después resarcirlo o cambiarlo, generas un problema. O sea, tú no puedes dar una respuesta de ese tipo. No es viable, es inviable. ¿Qué vas a sembrar? ¿Arroz? Si arroz, el 22.000 metros cúbicos es lo máximo. Vas a sembrar palta, 15.000 metros cúbicos es lo máximo. Vas a bañarte ahí con toda tu familia, eso no es para esa actividad. Entonces, no puedes decirle, si hay disponibilidad, le doy. Y si no hay, cuando no hay disponibilidad, ya le otorgaste un derecho, ¿qué haríamos? No, está bien, doctor. O sea, si en caso de que fuera derecho de uso de agua, creo que estaba preguntando la votación de agua, ¿no? O distribución de agua. En caso de que es derecho de uso de agua, no es factible, pero. No es factible, exacto. Claro, o sea, Es que no es factible en ningún punto de vista, Robert, ¿ya? Bajo ningún punto de vista es factible. Y así estés planificando, estemos evaluando, ¿no? Roxana, ¿tú qué opinas? Ingeniero, definitivamente, aunque tuviera todo el agua del mundo para darle, no le daría, porque
no es posible de que se gaste, ¿no? Esa cantidad de agua. Además, da mucho que pensar, ¿no? Pareciera que con esa cantidad más bien fuera a negociar el agua, porque es demasiada, ¿no? Demasiada agua, a menos que, no, y aparte que si yo le doy como usted dice, ¿no? Ya se están creando derechos, y para quitarle después esa agua, por más que le diga que va a ser en época de avenida, no, es muy difícil. Y el otro problema sería, ya, le damos el agua, la administración de riego le da el agua, y con tanta agua en el campo, suponiendo de que no esté comercializando, no esté haciendo un mal uso, el drenaje que va a botar va a afectar los cultivos que están abajo, aguas abajo. Entonces se va a crear todo un problema. O sea, que definitivamente no, ¿no? Mm, totalmente, totalmente. Y tú has tocado otro aspecto también que es fundamental ahí. O sea, y yo les hago hacemos este análisis, ¿saben por qué, jóvenes? Porque justamente, ¿quién es Lisette? Tú eres de Ancash, ¿no? No, ingeniero, soy de Cusco. Lisette, ¿quién es de Ancash? ¿Carol? ¿Quién estaba en Huaraz? ¿Carol? Elizabeth, creo, Elizabeth. Elizabeth, ¿tú estás en Ancash? Sí, Elisa. Elizabeth. Elizabeth nos ha dejado en visto, creo. Elizabeth. Carol, tú estás en Lima, ¿no? Ah, sí, creo que Jenny también y Elizabeth son de Ancash. Ya. Y que justamente iba a tomar el ejemplo de Ancash, porque los peores ejemplos en la gestión del agua es justamente el Valle del Santa y el Valle de Siguas en Arequipa. Y ahí la prepotencia está institucionalizada, ¿no? Viene cuando hemos estado formulando derechos de uso de agua, en esta zona del Santa vinieron grupos en actitud de matones y conminaron al administrador local a que le firmara pues las resoluciones con un módulo de 50.000 metros cúbicos. Y lo firmaron. Lo inconcebible es que hay personas que no hemos hecho este análisis, ¿no? Entonces, hay resoluciones firmadas con una dotación de agua de 50.000 metros cúbicos en el Santa y en Arequipa. Entonces, eso no es posible en ninguna parte, ¿no? Un módulo de ese tipo, ¿no? Pero sin embargo se firmó, se establecieron, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora ustedes, obviamente, ya con todo este conocimiento, podríamos definir, ok, bueno, establezcamos bien cuáles van a ser y esto se puede calcular, ya lo hemos visto, hay que hacer los métodos de cálculo que hay que realizarlas en función a la necesidad de agua de los cultivos, ¿no? Y podemos determinar claramente cuánto es la cantidad de agua que se requiere, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos como administrador de distrito de riego, la gente de San Jacinto mencionaba de que para su caña de azúcar ellos no gastaban ni 11.000 metros cúbicos. Y yo les dije, bueno, tendrán una variedad especial, pues, ¿no? Una variedad que requiera menos cantidad de agua. Porque nosotros entendemos de que las cantidades promedios, independientemente de la variedad, están por el orden de 18 o 20.000 metros cúbicos. ¿Y por qué decían esto? Porque nosotros queríamos implementar un pago volumétrico, es decir, pagas lo que consumas, ¿no? Entonces, ya ellos, como estaban convencidos, no sé quién les había convencido de que sus dotaciones de agua, sus necesidades de agua para el cultivo no llegaban a los 11.000, nos aceptaron. Hicimos un acta y esas actas pues creo que la pusimos incluso, la registramos, la pusimos en registros públicos para que tenga un valor muy fuerte, un valor legal, ¿no? Y establecimos una red hidrométrica para controlar la cantidad de agua que le otorgábamos a esta empresa San Jacinto y le medíamos todo el agua por toda una campaña.
Jóvenes, definitivamente era 21.000 metros cúbicos lo que ellos consumían. Entonces, como era un pago volumétrico, empezaron a pagar de acuerdo al agua que consumían. Si la recaudación era así, en el año se duplicó. Y eso nos permitió financiar proyectos de instalación de compuertas y medidores. Entonces, mejoramos el sistema de gestión, ¿no? Y de tal manera de que, con esto, ¿qué les digo? No hay que dudar, jóvenes, de los conocimientos y de la ciencia que aquí hay, ¿no? El valor que te sale aquí es bien real, es bien cercano a la realidad. Entonces, por ejemplo, Milagros nos dice ahí cuáles son las dotaciones de agua que usamos o que usan ellos normalmente. No estamos hablando de 7.000, 8.000, 10.000, ¿no? Y obviamente el agua es el factor limitante en todos estos grandes proyectos, ¿no? No solamente es la utilidad, porque podemos tener una muy buena utilidad, pero si no hay agua, entonces mi gran restricción es el agua, ¿no? Ok, sigamos entonces. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Otro factor es justamente la programación del riego. La programación del riego, los roles de riego, los usos y costumbres, los benditos usos y costumbres. Y aquí viene, justamente en los roles de riego, vienen los grandes negociados del agua. Rosana no me va a dejar mentir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando estamos haciendo una programación, aparecen roles de riego. Los roles de riego son antiguísimos, son incluso hasta ancestrales, ¿no? Y hay gente pues que no, me dice, yo tengo mi dotación de agua y es mi dotación de agua, ¿no? Y otra persona, ¿no? Yo no he sembrado nada, pero tengo dotación de agua. Y otra persona que ha sembrado tiene la misma dotación de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que recibe el agua? La negocia. Pues, ¿no? Como no han sembrado, la negocia. En función a esos usos y costumbres, hay otra figura también. Hay gente, por ejemplo, que tiene 10 hectáreas y tiene 5 horas de riego. Y hay otra gente que tiene 1 hectárea y tiene 10 horas de riego. No hay lógica, ¿no? No hay lógica. Entonces, pero por usos y costumbres dice, bueno, yo tengo mis 10 horas de riego, así, y tienes que darme mis 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que hace con el resto? La negocia, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Roxana, por favor? Sí, ingeniero. Justamente en la antigua administración que había, pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, como nosotros estamos en la zona de la arena, que es la zona más lejana de la toma de río, siempre sufrimos de agua. Entonces lo que hacía el antiguo administrador de riego era, bueno, como a ti no te va a llegar el agua, le damos a la persona que sí le va a llegar. Ya, hasta ahí me parece correcto, ¿no? Pero le ponían sobretasas de precio, ¿no? Allá, como tú vas a llevar todo el agua, entonces tú vas a pagar tanto. Y era según el grado de amistad que tenía el usuario con este administrador de riego. O sea, no era una tarifa constante, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? O no te daba toda la dotación, te daba pues las 3/4 partes y había una cuarta parte que seguía pasando por el canal y la vendía, ¿no? Pero decía de que no, que esa agua se perdía en el canal y que no se registraba, pero recibía un ingreso, ¿no? Por ese dinero, ese administrador. Entonces, era de verdad que había muchos problemas en aquellas épocas, ¿no? Solamente algunos podían regar. ¿Y ahora cómo es? Ahora es completamente diferente, ¿no? Repartimos el agua según o sea, todos pagan, todos han pagado, pero según los cultivos que tengan establecidos o que tengan sembrados, se les da su dotación de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la arena tenemos 4 días a la semana.
esos 4 días se reparten, ¿no? Tratando de hacer equitativamente para todos, según lo que tengan ya sembrado. Ya, ajá. Por lo menos hay una mayor coherencia en la asignación del agua. Sí, y aparte, cuando ya vemos que el puquio, porque en época de estiaje es nuestro gran problema, cuando el puquio no abastece, compramos agua de bombeo, llevamos un registro exacto, ¿no? De cuántas horas, el pago, y tratamos de distribuirlo para todos, todos los que rían en ese día. Y bueno, yo soy la tesorera, así que yo tengo el control de que realmente se esté haciendo el pago y se esté haciendo las compras de vida de agua. Roxana, ¿tú eres, tienes terrenos en el lugar o estás haciendo un trabajo profesional ahí como gerenta, como tesorera? Yo administro un fondo agrícola de 20 hectáreas en la zona Ah, de la arena y tenemos tara y pera italiana. Sí, entonces justamente como como usuario. necesitamos el agua, yo creo que como usuario, claro, la mejor forma de estar, bueno, de recibir nuestra dotación y de ver realmente qué está pasando en la comisión de regantes es involucrándonos. Y bueno, pues no, por eso yo a nombre de mi jefe estoy tomando pues la tesorería de la comisión. Qué buena medida, está bien, eso me parece genial, ¿no? Deben Doctor, un ser, comentario. Demetrio, adelante. Sí, no, interesante lo que comenta la compañera, pero ella es una usuario más, por decir de ahí, de la zona, ¿no? Y no, digamos, ellos no están planteando una alternativa de repente contratar a un personal técnico que les pueda hacer una mejor distribución del agua, porque lo que le escucho, que reparten el agua de acuerdo a lo que tienen áreas sembradas, pero de repente podrían ajustar un poco los riegos de acuerdo a la necesidad del cultivo y a la demanda del cultivo, ¿no? Por ejemplo, en una zona hay maíz, por decir, ¿no? Y en otra zona hay palto de repente. Entonces, por ahí que los volúmenes pueden ser diferentes, ¿no? Es como como un comentario. Sí, Demetrio, es que, sí, Rosana, adelante. Sí, lo que pasa es que como estamos muy cerca de Lima, ya la parte superior del río, bueno, la parte superior ¿qué vendría a ser? De nuestra zona del Canal San Fernando es la que tiene cultivos. Normalmente ya la parte de abajo son cultivos permanentes o ya son casas haciendas que tienen jardines, plantas ornamentales. Entonces, en la parte de arriba sí, ¿no? Se trata de dar la mayor cantidad de agua a los que tienen cultivos, ¿no? Y en la parte de abajo a los que tienen ya cultivos permanentes. De acuerdo, claro. Es que sí, pues, cuando escuchamos al inicio, no hay una declaración de siembra, no hay un plan de cultivo, ¿no? Esto básicamente hay un ordenamiento natural que se ha logrado en función a a un momento anterior, ¿no? Entonces, y sobre eso se trabaja, pues, ¿no? Y por lo menos hay un orden en la distribución, pero hay lugares donde no hay nada de eso, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, porque yo he estado como ATDR en Nepeña, Casma, Guarmey, establecimos un orden en Nepeña. Quisimos implementarlo en Casma, pero en Casma ya no me dio el tiempo, renunciamos, Guarmey menos, Guarmey, eh, yo estoy seguro de que ahí si nos metemos vamos a encontrar grandes sorpresas, grandes negociados del agua, ¿no? Porque eso es lo que pasa con el agua, cuando no hay un control, no hay una medición, el agua se vende y se compra el mejor postor, ¿no? Nos horrorizamos que el agua está cotizando en la bolsa de valores, cuando acá en la parte, ¿cómo se llama?, del uso cotidiano, hace mucho tiempo el agua es un negocio, ¿no? O me equivoco, Milagro, ¿qué opinas? Ahora,
Sí, de todas maneras, ¿no? Nosotros como usuarios tenemos que estar al pendiente de dónde se va el agua. La verdad, yo en ese aspecto hasta pido los caudales del río con la distribución de las hectáreas para poder en realidad saber si nos toca o no nos toca la cantidad por hectárea, ¿no? Ya en ese aspecto hago un seguimiento a todo, ¿no? Hay que desconfiar siempre. Claro, claro. Y aquí entramos a esta fase de distribución, ¿no? Y este es, a ver, la forma cómo deberíamos plantear esto, ¿no? Hace un rato hemos visto, pues, aquí las determinación de las demandas, ¿no? En función a la necesidad de cultivos. Ahora tenemos que ya, pues, ver la parte de la programación del riego, ¿no? Y tenemos que tener claramente identificado mis usuarios, mis comisiones de regantes, determinar esos grupos de riego que debemos manejar. Y eso me imagino que un sistema así, Milagros, hay un sistema parecido al que estamos mostrando en la comisión donde tú estás, o en la junta, o... Sí, sí tenemos un sistema y estamos en implementación para que las tomas empiecen a estar automáticas, ¿no? Todo lo que es los medidores, automatizado por completo ya, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, la idea es justamente tener automatizado y tener una programación de la distribución, un rol de la distribución del agua de riego, ¿no? Por sectores, establecer pues esas dotaciones de agua en función a los famosos tiempos de avance, en fin, tener claramente quiénes van a regar, dónde empieza el riego, ¿no? Si empieza al final del canal, de la toma, o empieza inmediatamente después de la toma, ¿no? Tenemos que definir exactamente ese rol. Y acá hay un documento importante. Nosotros, para mí, si había ahí una comisión que llega a este formato, orden de riego, significa que de verdad hay una ordenación en el sistema de distribución de aguas. En este orden de riego, ¿qué es lo que aparece? Miren, aparece aquí. A ver, primero la comisión de regantes, ¿no? La comisión de regantes, vamos a ponerlo desde acá. La comisión de regantes, el sector y a qué grupo pertenece. Obviamente hay una codificación, el usuario, la orden de riego, las áreas que va a regar, la fecha y hora de inicio a las 9:44 y a las 11 debe terminar, de manera tal que riega 1 hora 17 minutos y le entrega 276 metros cúbicos. Si nosotros llegamos, por ejemplo, hacíamos una supervisión y le pedíamos y veíamos al usuario que estaba regando, deme su orden de riego. Y si nosotros llegábamos a las 11 y su orden de riego decía que era hasta las 10 de la mañana, había un problema, ¿no? Decía, ¿qué pasó aquí, señor? ¿Usted por qué tiene el agua todavía? Si usted teóricamente debe regar hasta las 10 de la mañana, ya son las 11. Entonces, ahí inmediatamente aplicábamos los controles necesarios y se hacía respetar la dotación de agua y los roles de riego, ¿no? Entonces, para nosotros, esto era el documento clave, ¿no? Y el sistema lo emitía. Antes de hacer la distribución, justamente imprimíamos ya, ok, orden de riego, y entregábamos orden de riegos. Salía el sectorista, o venía la gente ahí, en la madrugada, se entregaba su orden de riego y listo, iban a esperar su agua. Entonces nosotros íbamos y hacíamos una supervisión de cómo está, y había firmando incluso el sectorista del riego, ¿no? Y veíamos si efectivamente esto se estaba cumpliendo, ¿no? ¿Existen esas órdenes de riego, Milagros? Sí, nosotros hacemos nuestro requerimiento a partir de una página web
Entonces, de cuánto, como lo que pasa es que el sistema es caudal continuo de nosotros. La dotación es por hectárea en caudal continuo. O sea, las 24 horas nos dan lo que nos corresponde por hectareaje, pero nosotros tenemos reservorios, entonces podemos hacer esa operación. Se apagó tu, Milagros, tu micro. Ah, disculpen. Decía, esa es la orden, nosotros la hacemos diario, hacemos un requerimiento diario de cuánto de agua vamos a querer y la dotación es en caudal continuo. Entonces, y bueno, la junta tiene un tomero, nosotros no somos los que abrimos, no servimos. La junta de riego presurizado es la que apertura las tomas y ahí nos hacen el control. Interesante. Milagros, ¿tú crees que puedas coordinar con alguien de la Junta o tú mismo acceder al sistema y a la siguiente clase, de esta a la otra? Porque prácticamente aquí estamos cerrando esta parte del sistema y mostrar cómo es el manejo del sistema que ustedes tienen, ¿no? Para la siguiente sesión yo ya cierro esta parte y cierro ya con un sistema completo, ¿no? De gestión del riego. Y si puedes acceder o dame un nombre, en fin, para poder coordinar con ellos, para ver si nos puede hacer una presentación del sistema que manejan ahí en Chavimoche. Ya, voy a coordinar con la señora Teresa, que es la gerente de la Junta de Riego Presurizado, porque, bueno, nosotros tenemos, o sea, yo tengo acceso al sistema, pero ahorita no lo tengo porque eso lo hace uno de mis chicos, que ellos son los que se encargan de hacer todos los pedidos, pero puedo pedir el usuario, contraseña, y podemos acceder a la plataforma para poderlo ver también. Ya, entonces de esta semana, la próxima semana, a la otra todavía, para poder hacer ya una corrida en un sistema que funciona en este momento, ¿no? Porque esto que yo le estoy poniendo es las cosas que debería tener un sistema de este tipo. Porque habíamos dicho, ¿no? Si no medimos, no controlamos nada, entonces, ¿de qué sistema estamos hablando, no? Entonces, la idea es tener, pues, un ordenamiento en base a esto que le estoy proponiendo, ¿no? Ok, Ingeniero. vamos. Sí, dígame. Sí, una observación. Nosotros también manejamos órdenes de riego, pero con la gran diferencia de que también, o sea, anotamos la fecha, el día, la hora de inicio y la hora final, pero no tenemos ese registro, ¿no? Como usted bien dice, de volúmenes, cuánto están recibiendo cada uno. Pero sí se respetan, ahora sí se respetan los órdenes, porque tenemos un repartidor, un recorredor, que es el que justamente su nombre lo dice, recorre el canal, y el repartidor es el que se encarga de abrir las tomas y cerrarlas, ¿no? Entonces ya, terminó la hora, le continúa el otro. Ese orden sí tenemos, pero los volúmenes registrados de cuánto ingresa, cuánto se le da a cada usuario, no, eso ni pensarlo, no tenemos nada de eso. Ya, ajá. Claro, pero es importante, ¿no? Porque al final, si queremos establecer un cobro volumétrico, ahí está, pues, ¿no? ¿Cuánto le hemos dado, no? ¿Cuánto le hemos dado al...? Miren esto que es tan rico para la gestión, no sé si lo sigan usando en Cañete, pero esto creo que es del año 2004 o 2005, ¿no? Pero lo usamos nosotros hasta el 2011 o 10, ¿no? Y después, hacia adelante, ya de verdad que con la creación de la Autoridad Nacional del Agua, ya se dejó de lado un poco estas cosas, ¿no? Pero ese es un poquito el concepto que quería compartir con ustedes. Esto es al fin, de aquí ya me falta un componente más, que es tarifa, creo, y hidrometría. Sí, dígame, por favor. Profesor, pero sí hay otros valles que sí utilizan esta modalidad, profesor, ¿no? Por ejemplo, los valles de acá, digamos, de Chancay, Lambayeque, Jequetepeque, claro. Los valles, digamos, Chancay, Lambayeque, la Jura, sí, con este sistema, digamos, planes de riego, ¿no? Pero sí, digamos, en sistema que no es sistema irregular, ahí sí habría que
de repente ver, pues, ¿no? Investigar cómo vienen manejando el agua, ¿no? Claro. Chancay con los amigos de Chancay Guaral logramos hacer también algunas cosas de este tipo, ¿no? Johnny Aida, no sé si alguno ha estudiado con él o lo conocen, es un ingeniero agrícola del lugar, él es gerente técnico. Voy a comunicarme con él también, a ver si agarramos la experiencia de Milagros y agarramos la experiencia de Johnny para que compartir también sus experiencias en la gestión del riego con ellos, ¿no? Entonces, Milagros nos va a permitir acceder ojalá que pueda hacerlo ella, y yo me voy a comunicar con el ingeniero Johnny Aida para que también nos dé una partecita de cómo se está gestionando el agua ahorita en Chancay-Guaral, ¿no? Y tiene una idea, un comportamiento, una gestión bien interesante, bien interesante. Ellos, la planificación que se hace en función también a unas acciones que ellos han implementado hace muchos años, hace 80 años más o menos, se preocuparon por ver la parte alta de la cuenca. Y en la parte alta de la cuenca existen más de 25 o 28 lagunas. Han visto las lagunas que tienen un mayor potencial hídrico y han represado 13 de ellas. 13 lagunas que hacen más o menos 60 millones de metros cúbicos. Han hecho un trasvase también del agua del Mantaro. En lugar de que se vaya para otra parte, han hecho un trasvase y traen agua también a la cuenca de Chancay-Guaral a través de un túnel trasandino y complementan 7 millones de metros cúbicos adicionales. O sea, ellos tienen más o menos 60, 70 millones de metros cúbicos que lo usan en los momentos de estiaje, justamente en los momentos en que el agua falta en la cuenca, en los meses de agosto, septiembre, octubre, ¿no? Y en el río Chancay-Guaral siempre hay agua. Entonces, esa experiencia voy a hacer que Johnny nos la cuente en la siguiente clase, de esta a la otra, igual como con Milagros, para tener la visión. Mi idea era, bueno, el ciclo que dicté, porque esta es la segunda vez que dicto el curso, creo. En el ciclo que dicté riego y drenaje, fuimos a Chancay-Guaral. Hicimos una visita, fuimos a la junta, hicimos toda una simulación. Fue algo bien interesante, ¿no? Bueno, ahora estamos en este escenario, en esta posición, y ya viajar es un poquito difícil, ¿no? No imposible, pero bueno, ahorita ya imposible porque muchos de ustedes están en su lugar de origen, ¿no? Rubén está en Ayacucho, a ver si me acuerdo. Jaime Velázquez estás en Ayacucho, ¿no? Con Rubén. Sí, ingeniero. Ya. Jaime Velázquez está con Rubén en Ayacucho. Elizabeth está en Ancash. Elizabeth, ¿sí estás ahí? Sí, profesor. Ella está en Ancash. Jorge Jonathan Incio, ¿él está en Chiclayo? Sí, ingeniero. En Chiclayo. Junto con Milagros, que también está en Chiclayo. Y Jenny, nunca pudimos conversar. Jenny. Profesor, yo estoy en Trujillo. Oh, sorry. Muy diferente, claro. Jorge está en Chiclayo. Milagros está en Trujillo. Milagros, tú eres de Trujillo. Soy natural de Amazonas, Chachapoyas, pero trabajo en Trujillo, de Libertad. Trujillo, La Libertad, del hermoso lugar de Chachapoyas. Jenny, no sé si es que me escucha, Jenny. Utiliza el chat, Jenny, para que nos diga de dónde eres. ¿No? Roy está en Honduras, Roxana está en Lima, pero trabaja en Pachacamac. Carol está en Lima. Carol con Lisette están en Lima, creo. Lisette, ¿estás en Lima? Ingeniero en Cusco. No sé por qué. Lisette, la última vez que me equivoco. Lisette está en el Cusco. Cusco. Tiene que recordarse, ingeniero en Cusco. Por supuesto, Cusquito hermoso. Le tengo mucho respeto, mucho cariño a Cusquito. Robert, ¿dónde está Robert? Uno.
Puno, ingeniero. Puno, con los famosos guaruguarus estás en Puno. Jaime Castillo. Jaime, ¿dónde estás? ¿También en Ayacucho, Jaime Castillo? Sí, en Ancash, ingeniero. Ah, Jaime y Elizabeth en Ancash. ¿En qué parte de Ancash está Jaime? Estoy en la provincia de Siguas. Siguas. ¿Elizabeth estás en Huaraz? Sí, en la provincia de Huaraz, y Jenny también se encuentra en Ancash, en provincia de Huaraz. Ah, Jaime, Elizabeth y Jenny están en Huaraz. Sí. Demetrio, ¿dónde estás? Chiclayo, profesor. Chiclayo. Chiclayo. Chiclayo con Jorge, Jonathan, Incio están en Chiclayo, Milagro está en Trujillo. Lisette, háblame un poquito del Cusco. Problemas, cómo gestionan el agua ahí con un sistema de este tipo? Cuéntame un poquito, por favor. Alberto, ¿dónde estás? En Arequipa, Ah, profesor, ese le quería molestar. eres internacional tú, pues, Alberto, ¿no? Estás en la República Independiente de Arequipa. No, ni tan. Ni tanto. Lisette, cuéntame del Cusco. Ya, ingeniero, mira, en este caso, la distribución de agua más depende de los proyectos que ya está incluido dentro de los proyectos de riego de cada territorio o, bueno, comunidad que quiera disponer de riego, ¿no? Para la zona. Entonces, como aún todavía la mayoría bueno, acá, mucho depende todavía de la lluvia. O sea, la implementación del riego es más se basa en proyectos, que es a petición de la misma, del mismo lugar, de la comunidad. Entonces, dentro del proyecto ya viene distribuido, depende si... acá la mayoría más es hasta aspersión. Casi nadie usa goteo, es aspersión. Entonces, ya como es aspersión, se distribuye ya pues, si va a haber un reservorio, la necesidad de la captación y bueno, todo el sistema en sí, ¿no? Y los turnos de riego, como es aspersión, en más o menos llegando a un promedio de media hectárea, ¿sí? O depende de qué tan parcelado es el terreno de los comuneros, bueno, de los beneficiarios, se turna, ¿no? Y se coloca un hidrante. Entonces, entonces en ese hidrante ya cada uno lo manejan, forman también una junta de usuarios, como una junta con un presidente y todo ello, para que puedan, dentro del proyecto ya les indican, les capacitan y les dan, ¿no? Toda la potestad para que ellos usen, ¿no? 2 horas, 3 horas, y durante cuánto tiempo, cada 7 días, cada 5 días, depende, ¿no? Depende de cómo está planificado en el proyecto mismo. De acuerdo. ¿Quién está detrás del proyecto? ¿Es un proyecto regional? ¿Es un proyecto nacional? ¿Qué proyecto es cuando hablas de proyecto? Ya, claro. No, los proyectos en sí depende de la magnitud del lugar. Pueden ser del gobierno regional, también de los locales, de los mismos municipios. O también son proyectos como la propia comunidad maneja su propio presupuesto, entonces también pueden venir externos, o sea, para ellos mismos, ¿no? Pero siempre lo hacen con coordinación con sus propios municipios. Entonces, llaman a un proyectista para que pueda elaborar todo el proyecto. Les diseñan, o sea, siempre es el perfil, el expediente, luego la ejecución, y dentro de la ejecución también hay 2 años más de operación y mantenimiento y capacitación, y después ya se les entrega al 100% a los usuarios, bueno, a los beneficiarios en este caso. Ahora, durante todo este transcurso, si es directamente con presupuesto bueno, el municipio, los beneficiarios tienen que aportar un 10% de total del costo del proyecto. Pero como ellos a veces no lo aportan en efectivo, se podría decir, sino ellos aportan en mano de obra, o sea, hacen fainas. Siempre hay más, está considerando las fainas para que puedan abrir zanjas, o bueno, mayormente es eso, ¿no? Otra vez otro tipo de trabajos, ¿no? Según lo vean
por conveniente, ¿no? Los proyectitos y también a la hora de la ejecución del proyecto. Y en caso de que es dentro de la comunidad, también, como es para ellos mismos, si van a hacer, por ejemplo, un reservorio o algo así, también tienen que ceder ellos, ¿no? El terreno y todo eso, ¿no? Si está dentro. Ahora, también para el proyecto lo que necesitan siempre es la fuente de agua. Entonces, para tener la fuente de agua tienen que pedir un permiso, ¿no? A la ANA. Entonces, ahí también se hace un estudio, un expediente, un estudio hidrológico, ¿no? Si el agua es disponible o no. Entonces, mayormente en la sierra sí tenemos agua, ¿no? Solamente que lo que falta es la distribución. Y además lo que más quieren es para la época de estiaje, ¿no? Claro, en sierra el tema es hay agua, lo que nos falta es infraestructura. Definitivamente, la infraestructura de riego, la infraestructura adecuada, ¿no? O sea, estamos hablando de algunos proyectos que sí están trabajando, pues, esta parte de infraestructura, como el que tú me estás mencionando, ¿no? Pero es el gran déficit, es justamente esta infraestructura, ¿no? Ok, ¿preguntas? ¿Algo más, por favor? Profesor, comentarle que he visto, estoy en la página de Facebook de la Junta de Usuarios de acá de lo que es de La Joya, y justo ayer he visto un comunicado que van a hacer huelga el día 29, o sea, ahí dicen en el comunicado el que se han reunido vía Zoom, no, todos los presidentes, ¿no?, de la Junta de Usuarios pidiendo, o sea, el motivo de la huelga va a ser para que no haya el de la privatización del agua. Yo no sé si usted sabe algo de eso, profesor. Miren, el tema de privatización es un tema político ahorita. O sea, como es un tema político y ahorita en elecciones, pues hay gente que es un mensaje falso, pero que capta la atención, ¿no? Por ejemplo, captó tu atención. No, Alberto. Alberto Claro, habló, ¿no? sí, Captó, claro. captó tu Sí, sí. atención, ¿no? Entonces, justamente Sí. porque, bueno, hoy vamos a reunirnos por la privatización. ¿Qué privatización, no? A ver, la Constitución, el artículo 67 o 62, creo que les dije, no sé si les dije a ustedes. Un ratito, voy a buscar ahorita los artículos específicos, ¿ya? Espérense, por favor. El artículo 66 de la Constitución Política del Perú habla sobre los recursos naturales. Y los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento, dice la ley, dice el artículo. Y por ley orgánica se fijan las condiciones de su uso y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. O sea, por ley orgánica se fija. ¿Cuál es la ley orgánica, Demetrio? Es la ley de recursos hídricos. ¿Cuál es la ley de recursos hídricos? La 29338. Y la 29338, en su artículo 2, ¿sabe lo que dice? El artículo 2 que habla sobre el dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio de la nación. El dominio de ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el derecho de la nación. No hay propiedad privada sobre el agua. Lo dice el artículo 2 de la Ley de Recursos Hídricos, que regula, según la Constitución, el otorgamiento de derechos. El reglamento de la ley, en el artículo 2.1, 2.2 y 2.3. En el artículo 2.3
perdón, en el artículo 2, en 2.2 dice, el agua es patrimonio de la nación y sus dominios inalienables e imprescriptibles. No hay propiedad privada sobre el agua. Solo se otorga en uso a personas naturales o jurídicas. A ver, analicemos, jóvenes. La Constitución te dice que, ok, es patrimonio de la nación y su uso se otorga en función a una ley específica. La ley específica, la Ley General de Agua, te dice que no hay propiedad privada sobre el agua. El reglamento de la ley te dice que no hay propiedad privada sobre el agua. Entonces, ¿va a haber propiedad privada sobre el agua? No. En las condiciones jurídicas actuales, no. ¿Qué tendría que pasar para que el agua se pueda privatizar? Tienen que hacerse cambios en la Constitución y cambios en las leyes. Ahora, ¿un cambio en la Constitución va a ser posible en la medida que nosotros estamos atentos? No, no, jóvenes. Entonces, Demetrio, ¿cuál sería la respuesta frente a ese argumento? Demetrio, ¿me escuchaste? Perdón, lo preguntó Alberto, ¿no? Alberto. Sí, Alberto. Sí, claro, entonces está claro, pero yo lo pensaba quizás iba por el tema el de cobrar, ¿no? O sea, el agua, subir quizás el de la dotación por esa parte, ¿no? Además, pero ahora lo acabo de ver otra vuelta, el anuncio, porque le escribí, y sí, era para la privatización, ¿no? Pero con la explicación que ha dado, yo ya lo tengo más claro esa parte. Claro, es que ese es un mensaje político y bueno, hace unos días que estuve en Ayacucho, le dije claramente ahí a la gente, ustedes, porque algunos de ustedes están postulando al Congreso, en fin, y un mensaje falso lo dices tantas veces que pareciera que es cierto, ¿no? Entonces son mensajes falsos, definitivamente, ¿no? Bien, jóvenes, pueden prender sus cámaras, por favor, los que estén con vestidos y los que no pueden mantenerse ocultos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero aprovechar de estos últimos segundos que nos quedan para desearles un año diferente, amigos. Este año hemos tenido un año muy, muy complicado. Esta enfermedad nos encerró, nos obligó a estar de esta manera, haciendo un curso totalmente diferente. Que cuando me pidieron hacer el curso, les juro de que no estaba muy animado, en la metodología que vamos a hacer, en fin, ¿no? Pero a lo largo de todo el tiempo que nos fuimos desarrollando las metodologías de trabajo, en el proyecto mismo donde estoy, me fui tomando una idea más cabal del uso de estas herramientas y ya con más criterios, con más herramientas tecnológicas, acepté dictar el curso, ¿no? Y creo que estamos avanzando y definitivamente vamos al final a tener pues a ustedes como voceros en estos pensamientos que ahora estamos desarrollando. Este curso creo que está saliendo, discúlpenme a mi entender, mucho más rico que el curso que lo dimos de manera presencial, ¿no? Porque nos ha permitido ordenarnos, sistematizar más nuestro pensamiento, de manera tal que podamos llegar con los mensajes claros hacia ustedes, ¿no? Entonces, este es un año diferente, y el 2021, yo le deseo a cada uno de ustedes, de verdad, un mejor año, ¿no? Que este año que venga sea pues de posicionarnos más en la parte profesional, en la parte familiar incluso, y desearles lo mejor para cada uno de ustedes, ¿no? Ojalá
Dios permita, el Todopoderoso nos permita conocernos de una manera física, intercambiar algún almuerzo, porque eso es lo que hacíamos en el curso anterior, ¿no? Como todos veníamos de lejos, nos íbamos incluso hasta almorzar, ¿no? Esta vez no ha sido posible, por lo menos irnos a compartir un almuercito, ¿no? Y bueno, eso hubiese sido lo más bendito, ¿no? Pero bueno, nos tocó de esta manera y sigamos adelante. Felices fiestas, un feliz año para cada uno de ustedes, sus familias, y un abrazo de esta manera, ¿no? Y que sea mucho mejor. Gracias, profesor. Muchas gracias. De igual Gracias. manera, profesor, un abrazo. Para Un todos. abrazo. Profesor, un abrazo. Feliz año, Feliz año feliz para año. todos. Feliz año, compañeros, con todo. Un feliz año, que lo pasen muy bien. Feliz año, amigo, feliz año. Muy bien, hasta el próximo sábado. Nos vemos, amigos. Cuídense, por favor.